Bienvenido al programa de Pites de Grau. Os voy a poner un extracto, os voy a poner toda la parte que mandé para un programa de Clave 45 que hice hace un tiempo, no hace mucho, que hablaba sobre todo sobre las incongruencias de Simón, ese experto que nos pone el gobierno que sale todos los días a dar explicaciones, las contradicciones que daba. Y al final, como esto de la actualidad no deja de moverse, voy a añadir algo más sobre los últimos acontecimientos. Buenas, Gerard, aquí estamos otra vez. Un placer escuchar tu programa sobre cómo se formó el estado del bienestar. Yo voy a hablar un poquito de cómo se va a destruir el estado del bienestar, o cómo se está haciendo. Todavía tengo duda si lo están haciendo adrede o no, porque la verdad es que parece que no se puede hacer mejor y de qué manera para destruir el estado del bienestar y encima teniendo todo a favor para que nadie salga a la calle y se queje. Claro, cualquiera sale ahora a la calle. Esta sección este capítulo me gustaría llamarlo Simón miente. Por si alguien no sabe quién es Fernando Simón, porque siempre, desgraciadamente, me olvido que hay muchísimo público sudamericano. Fernando Simón es un famoso epidemiólogo español que es director desde 2012 en el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad. Aquí en España básicamente es el que casi todos los días da la rueda de prensa informando de las últimas noticias de la versión oficialista del gobierno con respecto a la pandemia. 31 de enero. Nosotros creemos que España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso. 9 de febrero. Que esta mañana se ha diagnosticado como positivo un caso en una persona, un ciudadano inglés. Sí que está claro es que esto no implica ahora mismo un incremento de riesgo para nuestro país, puesto que no ha habido transmisión en España. Como les digo, este patógeno no requiere unidades de aislamiento de alto nivel. 12 de febrero. Lo cierto es que la incidencia de la gripe es muy superior a la que pueda tener el coronavirus. Por lo tanto, aunque puede aparecer algún caso, eso es obvio y todos lo sabemos y se ha dicho repetidamente, lo cierto es que la probabilidad de que todas esas posibles señales de riesgo sean positivas es muy bajo. No quiere decir que no pueda aparecer algún caso, pero como decía la consejera y el doctor Guix y el ministro, tenemos protocolos, procedimientos que ya se han puesto a prueba y que funcionan perfectamente. Todo indica que los nuevos casos parece que se están reduciendo progresivamente. Esto es como cuando tú vas al médico y el médico te asegura que es benigno. 2 o 3 meses después resulta que no era tan benigno, que el médico equivocó el diagnóstico. ¿Qué es lo que tú haces? Vuelves a ese médico a preguntarle, lo asciendes, le premias. Es lo que hizo el gobierno. Cuando estalló toda la pandemia que le estalló en la cara al gobierno, ¿qué ocurrió? Que vio que tenía a este tipo, que era uno de los pocos expertos que estaban dentro del gobierno, que había dicho que no había ningún problema, que tal, de los que había dado la cara en su momento, como quien dice, y se la estaban partiendo con razón. ¿Qué es lo que hace? Lo asciende, lo premia, le aumenta el sueldo y lo pone en primera plana para que dé las versiones oficialistas del Estado, las que interesan. Claro, ¿qué otra opción tenía Fernando Simón? ¿Dimitir? No, por Dios. Como el gobierno se ha equivocado y teníamos un experto que también se había equivocado, lo ponemos en primera plana para que sea él el que siga equivocándose con el gobierno. Bueno, equivocándose o mintiendo. Yo no sé cuál de las dos es peor. Puede ser un experto de la hostia, Fernando Simón, puede ser un tipo estupendo. Cuando en política y en ciencia te equivocas y sobre todo le ha costado la vida a 27.000 personas en España, no es un motivo para que te asciendan y que te suban el sueldo, pero sí es un motivo para tapar tus propias carencias como gobierno. Lo lógico hubiera sido que esta persona la hubieran dimitido, ¿no? También hubiera sido lo lógico que los diplomáticos de China, los diplomáticos de Italia hubieran dimitido si no les hubieran informado correspondientemente a los gobiernos. ¿O qué ocurre? ¿Que los gobiernos fueron informados y pasaron del tema? ¿Cuál de los dos tiene culpa? Ninguno. De momento, aquí en España, ninguno. No es necesario que la población utilice mascarillas. El uso de las mascarillas sí que puede ser interesante en los pacientes con sintomatología, y eso las autoridades sanitarias lo indicarán.
pero no tiene ningún sentido que la población ahora mismo esté preocupada por si tiene o no tiene mascarillas en casa. Ninguno. Bien, no era en casa, básicamente. Había gente que tenía que ir a trabajar en esos momentos. Y ellos no aconsejaban tener mascarillas. No es necesario, sobre todo para los sanos. Bien, esto, para ser un experto, es una barbaridad. Es decir, ¿qué ocurrió en ese momento que Fernando Simón decía que no hacía falta mascarillas? Sobre todo si estabas en casa, ¿no? Pero no era para casa, era para todo el mundo, sobre todo si estabas con alguien que estaba enfermo o que era posible enfermo o que era posible persona de riesgo. No es necesaria las mascarillas, para salir de casa tampoco, porque no las había en ese momento. Entonces, ¿qué es lo que dice? Dice, bueno, ante una carencia, que no tenemos mascarillas, decimos que no hacen falta. En el momento en que llegaron las mascarillas, 2 o 3 días después, entonces ya sí que aconsejaban su uso. La OMS decía desde el principio mascarillas, ellos lo negaban. Es la segunda vez en que se ha equivocado o ha mentido Simón. A nivel poblacional se plantea y está la discusión, se está teniendo, pero yo creo que plantear estrategias de este tipo en la que toda la población tenga acceso, sobre todo si son personas asintomáticas, no se pueden valorar a la ligera. But we have not seen an urgent enough escalation in testing, isolation and contact tracing, which is the backbone of the response. We have a simple message for all countries. Test, test, test. Es la tercera vez que contradice a la OMS. La tercera vez. ¿Por qué dice esto? Porque en ese momento, ahora, bueno, no podemos hacer test masivos porque no tenemos la capacidad, dicen, porque no es necesario. No vamos a hacer test masivos. El plan original del gobierno era hacer los test masivos, pero cuando echaron cuentas, dice, aquí hay que movilizar muchas cosas, hay que echar muchos burofans, aquí hay que currar, hay que trabajar un poco para hacer los test masivos. Claro, eso no puede ser. Es mejor no hacerlos directamente y ya está. Invéntate una excusa con jerga pseudocientífica y que los test no valen para nada. Entonces dice la versión oficial del gobierno, que no se hacen test. Justo contradiciendo lo que dice la OMS. Es la tercera vez que miente o se equivoca. ¿Qué preferís? ¿Que sea un inútil y siempre se equivoque? ¿O que esté mintiendo porque es un experto de la hostia y el mejor de lo suyo? Vamos a ver qué es lo que piensan algunos médicos. Hola, muy buenas. Aquí estoy en la clínica tratando urgencias odontológicas para evitar saturar las urgencias hospitalarias frente al coronavirus. Bueno, todos hemos recibido mucho. El médico Juan A. Callejas, de Ciudad Real. Pero yo me quedo con este cuadro. Un cuadro que explica perfectamente lo que ha sucedido en España y por qué tenemos tantos contagiados y tantas muertes. En Corea del Sur, con una población semejante a España, 51 millones frente a 47, empezaron a tomar medidas desde el primer minuto, haciendo test masivos a toda la población. Y aunque tuvieron más contagios al principio, se ha logrado estabilizar la evolución de la enfermedad y que no haya tantos muertos. Por ejemplo, en Corea del Sur, a 2 de abril, solamente habían fallecido 169 personas y en cambio en España ya superábamos las 10.000. ¿Por qué? Porque allí se hicieron, como digo, test masivos y a los infectados se les dejaba confinados en casa. Pero no se tuvo que confinar a toda la población ni se ha parado la economía. Por eso, un llamamiento que hago al presidente Sánchez. Es vital que haga test masivos a toda la población y especialmente a todos los profesionales sanitarios, todos los que estamos en primera línea de batalla, porque si no, vamos a ser los primeros en caer y también vamos a ser transmisores de la enfermedad. Y otro llamamiento después del comunidad conjunto que hicieron todos los representantes de médicos, enfermeras, dentistas, veterinarios, farmacéuticos. No podemos trabajar si no se tienen los EPIs adecuados, si no se nos hacen test. Por favor, presidente Sánchez, apueste por la sanidad, apueste por los sanitarios y haga test masivos a toda la población. Bien, esto es importante porque según la prensa, o estos días, dice que no se ha hecho en ningún país del mundo y que es inviable, ni siquiera Alemania tiene pensado hacerlo. Bueno, pues en Corea del Sur se ha hecho. En Corea del Sur se ha hecho. Y se va a hacer también, por ejemplo, en la ciudad de Wuhan. Si en otros países no lo hacen, me da igual. Mal de muchos, consuelo de tontos. Este vídeo, que lo podéis buscar,
Está muy interesante, que es del doctor Juan A. Callejas, y habla más cosas, Pero voy a poner otro más. Aquí os voy a poner ahora mismo una noticia que sale Marimel Moya, que es presidenta del Colegio de Médicos de Alicante. España tiene la tasa de contagios más alta entre los profesionales sanitarios, con más de 37.000 afectados y 40 médicos fallecidos. Por este motivo, el Colegio de Médicos de Alicante insiste en la necesidad de proteger al colectivo médico, de manera que se le proporcione material de protección y que se realicen test a todos los médicos. En realidad, nosotros creemos que primero deberían de estar testados todos los profesionales de riesgo, por supuesto los profesionales sanitarios, a los cuales ya se ha empezado a hacer test de seroprevalencia, pero no todos los compañeros tienen la misma accesibilidad. Después otras profesiones esenciales y todos los que progresivamente vayan a ir trabajando e incorporándose a la vida laboral de forma progresiva. Y desde luego, si la idea es detectar asintomáticos, los test deben de ser masivos. A cuanta más gente, mejor. Lejos de volver hacia una nueva normalidad mediante un modelo circular que propone el gobierno de Pedro Sánchez, el Colegio de Médicos de Alicante considera que deberíamos de utilizar un modelo de ida y vuelta para llevar a cabo la desescalada. Ahora mismo estaríamos en una fase de contención, llevando a cabo algunas pautas que ellos consideran destacables, como por ejemplo realizar test masivos a toda la población antes de su reincorporación a la vida laboral, aislar a aquellos que tengan algún síntoma o patología y a aquellos que estén enfermos, además de seguir llevando a cabo las medidas de distanciamiento social y de higiene. Bien, voy a poneros alguno más, algún médico más que he encontrado por ahí, a ver qué opina. Os voy a poner aquí al doctor Juan Toral, tu médico a golpe de clic, que tiene su canal de YouTube, que habla de muchos temas y es un tío muy interesante y digno de seguir. Y para saber la realidad de cada zona, los test son esenciales. Test PCR para tener conocimiento real de a día de hoy cómo está la situación, la fotografía estática y en función de eso y en función de los casos existentes, pues hablar de medidas más o menos flexibles que, ojo, no son estáticas e inamovibles. Esta persona es el doctor Juan Toral, que tiene su canal de YouTube, lo podéis ir a ver y es una persona bastante interesante. Es un profesional de lo suyo. Algo sabrá de esto. Dicho lo cual, si la desescalada que están planteando ahora mismo, que estamos en medio de la desescalada, no se acompaña de test masivos, y nos echarán la culpa a nosotros de que nos juntamos, es una manera de quitarse responsabilidad al gobierno. No, es que si dentro de 2 semanas hay un repunte es culpa vuestra por no seguir las normas de no estar a 2 metros cada uno, de las terrazas todas masivas, y se quitan el marrón ellos. La responsabilidad es de todos. ¿Cómo la reparten? Bien, si yo, por ejemplo, quiero ir a casa de una persona que es persona de riesgo, pero yo quiero saber si soy asintomático antes de ir a verle. No solamente ya para ir a trabajar, cuando tienes que ir a trabajar con gentes en grupos o tal, que eso por supuesto las empresas grandes se están haciendo cargo de esos test, pero si yo necesito hacerme un test y tengo que ir a ver a una persona, igual si voy a verlo y soy asintomático, igual me la puedo cargar. ¿De quién es responsabilidad? Bien, ¿por qué los test, que son los test rápidos, que tienen un 81% de fiabilidad, no se venden en farmacias? Los test rápidos de ahora no son como los de antes, son mucho más fiables, porque los del principio eran de un 30%, los de hoy día son de un 81%. Y de hecho son los que muchas veces se utilizan en las clínicas, incluso los especialistas y los sanitarios. Dices tú, bueno, un 80%, pero un 80%, 81%, ¿y qué pasa con el otro 19%? Bueno, es que tener un 19% de fallo es mucho más que tener el 0% de saber si eres o no asintomático. Porque la otra opción es que se contagien todos.
Esto es la tormenta perfecta para acabar con el estado del bienestar. Y encima no podemos salir a manifestarnos, ni a hacer ruido, ni quejarnos. Porque el miedo tiene asustada a la gente con el pánico que están provocando. ¿Les conviene al gobierno todo esto del estado de alerta? ¿No hacer los test masivos? Porque si mañana, por ejemplo, se pueden manifestar los sanitarios, créanme que van a ser muchísimos. Van a ser los primeros y no van a ser los únicos. Y ojo, porque esta es la primera bofetada. La segunda bofetada va a ser en septiembre, con la segunda oleada, a ver si estamos o no preparados, a ver o no quién responsabiliza las culpas, si se la echa a la gente por no tener el confinamiento, por no seguir las normas, o es el gobierno por no hacer los test masivos, o no hacer una desescalada ordenada e informando correctamente. Si en otros países, como Corea del Sur, han hecho test masivos, si aquí no se hace es porque no les da la gana. Y yo pregunto, si los diplomáticos no informaron o no le han hecho caso a los diplomáticos de China y de Italia, ¿para qué queremos diplomáticos? Si los expertos han fallado o le han mentido, ¿para qué queremos expertos pagados por el gobierno? Para que mantengan la versión oficial. Si el gobierno no ha hecho caso de los expertos ni de los diplomáticos, ¿para qué queremos gobierno? ¿Qué ha hecho el gobierno por nosotros? ¿Dejar expandirse de verdad la pandemia? ¿Lo han hecho adrede? Es que tan mal lo han hecho que parece que lo han hecho adrede, que les interesa esto. No es ser conspiranoico, pero ¿qué preferís? ¿Que sean tan inútiles que no hayan hecho nada? ¿O que mientan descaradamente para aferrarse al cargo a toda costa? Bien, no solamente estamos perdiendo el estado del bienestar, sino que encima estamos perdiendo la posibilidad de manifestarnos. Y no me vale eso de que en la mayoría de los países también les ha pillado por sorpresa, incluso mucho después de España. Entonces tienen peor delito. Mal de muchos, como bien decía el doctor Juan Toral, consuelo de tontos. Bienvenido al nuevo mundo orwelliano. Gracias, Gerald. Un placer escucharte. Bien, respecto... ¿Cómo es esto? Ha cambiado la actualidad respecto a los test. Afortunadamente, por lo menos en Asturias, por ejemplo, ahora mismo puedes ir a un centro de salud y te puedes hacer un PCR. Es verdad que los test rápidos, que yo estoy diciendo muchas veces en este otro vídeo anterior, en este audio que había mandado a Gerald de Clave 45, los test rápidos, que son los que utilizan normalmente los propios sanitarios, que se hacen casi a diario, sobre todo cuando están expuestos, no han llegado a las farmacias, que yo sigo pensando que deberían de llegar. Pero por lo menos, es verdad que por lo menos en Asturias te puedes hacer un PCR. Si has tenido un problema o has sido expuesto, tú puedes saber en un día o en 2, porque tardas el cuerpo en sacar los anticuerpos, por lo tanto debes esperar un día o 2 para saber si eres o no positivo. Por lo menos tienes esta opción. Yo no sé si después en otras comunidades se ha hecho. Me parece que no en todas o en la gran mayoría no. Afortunadamente aquí en Asturias, en el UCA, tenemos un laboratorio muy bueno de un hospital nuevo que tenemos muy moderno y sí tiene la opción esa de laboratorio. Me gustaría que me comentarais si eso en otras comunidades también ocurre, si os pueden hacer PCRs en los centros de salud. Yo espero que poco a poco y en la mayoría de las comunidades sea así. Y ahora os voy a poner otro vídeo respecto al tema de las mascarillas que comentaba. Puntos más debatidos en estas ya muchas semanas de crisis sanitaria tiene que ver con el uso de las mascarillas. En marzo se nos decía que no era conveniente que todo el mundo las usara. Ahora se nos dice que sí es muy conveniente que las llevemos en lugares cerrados e incluso en lugares abiertos donde haya más personas. Ahora ha surgido un debate derivado de sobre qué tipo de mascarilla es más conveniente. La Comunidad de Madrid ha repartido estas mascarillas conocidas como FFP2. Hace una semana, el portavoz sanitario del Gobierno decía esto sobre ese modelo de mascarilla. El uso de las mascarillas FFP2 está indicado para personas sanas. Las personas que tienen sintomatología deberían utilizar mascarillas quirúrgicas. Por lo tanto, yo creo que es una muy buena medida. Hace una semana, por tanto, el Gobierno consideraba positivo que se utilizara la mascarilla FFP2 por personas sanas, pero ayer cambió de criterio. El Ministerio de Consumo, dirigido por Alberto Garzón de Unidas Podemos, emitió una nota en la que se decía que las mascarillas FFP2 están recomendadas para profesionales y para colectivos vulnerables, pero que las personas sanas y sin contacto con la COVID-19 deben utilizar el modelo de mascarilla higiénica.
Y hoy, 24 horas después de esa nota en contra de las mascarillas FFP2 y una semana después de ser aconsejadas, el portavoz sanitario del Gobierno ha dicho esto. No están recomendadas para la población general. Sí que sería importante, hasta cierto punto, el que la lleve una persona vulnerable. La conclusión es que no hay conclusión, cuesta saber si ese tipo de mascarilla está recomendada o no está recomendada, o si está recomendada y no recomendada al mismo tiempo. La realidad es que el uso de mascarillas se ha extendido, ya es obligatorio en algunos lugares y lo será más en adelante. Bien, si ya incluso la propia televisión hace chistes o hace de esto noticia, es porque hasta ellos mismos están viendo que es grave la gran cantidad de contradicciones que tiene Simón. Si se supone que la ciencia con el método científico no puede variar, hay cosas que se saben de sobra, que muchos médicos se llevaban las manos a la cabeza, y era la documentación que yo había presentado, preguntar a médicos expertos y todos coincidían, pero llegaba Simón y decía lo contrario. Ya os digo, hasta los medios convencionales están criticando esto. Esta pregunta sobre las mascarillas, si eran o no necesarias en momentos de escasez y por qué no las aconsejaban, se le hicieron hoy precisamente en la rueda de prensa. Y vamos a ver qué es lo que contesta Simón. La otra pregunta sobre las mascarillas, vamos a ver, es una de las cosas que yo creo que hemos repetido en las ruedas de prensa con cierta frecuencia, porque muchas veces a los epidemiólogos, a los técnicos, a los expertos, a los científicos, se nos achaca a veces un poco de inocencia a la hora de proponer medidas de control o de prevención. Y es cierto que en algunas ocasiones los epidemiólogos, los médicos, los científicos, hemos podido proponer medidas poco realistas. En esta ocasión, desde que se inició la pandemia y luego la epidemia en nuestro país, hemos tratado de ser siempre muy realistas a la hora de proponer medidas de control. Como ustedes saben, durante un periodo, al principio de nuestra fase de ascenso, en todo el mundo había un problema importante en los mercados para poder acceder a algunos de los equipos de protección necesarios. Por lo tanto, teníamos que tener mucha prudencia a la hora de recomendarlas o no. Esto no quiere decir que utilizar una mascarilla o no haya modificado los riesgos. Vamos a dejar aparte los servicios sanitarios. Pero a nivel poblacional, la medida más importante, y creo que eso también lo hemos repetido en muchas ocasiones, es la distancia de 2 metros. Esa es la medida más interesante, el lavado de manos y la etiqueta respiratoria. Si observamos bien esas medidas de prevención, el uso de las mascarillas nos ayuda mucho, desde luego, pero no es el factor clave. Ahora, eso sí, cuando no se pueden mantener esas medidas que acabamos de mencionar, pues por supuesto que la mascarilla empieza a ser más importante. En todo caso, sí que es cierto que en una situación en la que hay escasez de mascarillas, no solo nosotros en España, sino todos los países de la Unión Europea, éramos muy prudentes a la hora de hacer recomendaciones que no se podían aplicar. Éramos muy prudentes en hacer recomendaciones que no se podían implementar. Está reconociendo que nos han mentido, pero que era por nuestro bien. ¿Se puede ser más orwelliano? Lo que tenía que haber dicho Simón es que sí eran necesarias esas mascarillas, pero que hay escasez y hay que esperar varios días y hay que tener cuidado. Sobre todo para la gente que salió a trabajar sin mascarillas. Otra cosa se llama mentir o no decir toda la verdad. Esto es todo, amigos. Nos vemos próximamente. Suscribiros, compartir, que debo de salir de pobre.